Soy Fio Vitelli y estás a punto de darte un shot de bienestar. 5 minutos para recargar tu cuerpo de buenos hábitos. Hay algo que quiero hablarte que muchas mujeres sentimos, que es esa sensación de tener más apetito de lo habitual ciertos días del mes. ¿Te pasó alguna vez que justo antes de la menstruación aparece un apetito voraz que es como imposible de saciar? No es casualidad. Se llama fase lútea y tiene una explicación biológica. La fase lútea es una etapa del ciclo que arranca después de la ovulación y dura hasta que llega la menstruación. O sea, suele ir desde el día 15 hasta el 28 en ciclos de 28 días. En esta etapa, la progesterona se eleva para preparar el cuerpo para un posible embarazo, mientras que los estrógenos, que en la fase anterior ayudan a modular el apetito, bajan. Y esa combinación hormonal podría aumentar la sensación de hambre y sobre todo la de los antojos. No querés algo así nomás, querés algo dulce, desesperante. Algunos estudios señalan que en esta fase las mujeres consumen en promedio más calorías que en la fase folicular. Incluso se ha observado que el cuerpo podría gastar más energía en reposo, como si necesitara más combustible para sostener los cambios internos, lo básico. También se describen como más antojos por los carbohidratos y los dulces, algo que tendría que ver con el descenso de la serotonina, que es nuestra hormona del bienestar, por lo que buscamos compensar con comida, que en general genera un pico de dopamina. Lo importante es entender que esto no es ni debilidad, ni falta de voluntad, ni que no sos capaz. Es fisiología. Es el cuerpo pidiendo más porque está trabajando más, sencillamente. Y la clave no está en pelearse con el hambre, sino en cómo lo acompañamos. Una forma práctica es asegurarnos de sumar proteínas y fibras en cada comida. Otras que no fallan son las grasas de buena calidad. Las proteínas ayudan a estabilizar la glucosa y a prolongar la saciedad. O sea, tenés más tiempo entre una comida y la otra sintiéndote ok con el apetito. Y la fibra, que está presente en las frutas, en las verduras, legumbres, cereales integrales, modula la digestión y también calma el apetito y te evita los picos de glucosa que hacen que al ratito tengas apetito otra vez. Si en esa fase elegís comidas que combinen ambas, como por ejemplo la proteína y la fibra, no sé, en un omelette de vegetales o un yogur natural con frutas y semillas o un plato de legumbres con arroz integral, probablemente te sientas mucho más satisfecha y con menos picos de antojo. Y no es solo lo que comemos, también es cómo gestionamos el estrés. Porque en la fase lútea puede haber mucha más irritabilidad, más cansancio, más sensación de tensión. Y cuando estamos estresadas, la comida muchas veces se convierte en refugio. La ciencia sugiere que prácticas simples como la respiración profunda, por ejemplo, caminar al aire libre, hacer pausas conscientes o incluso dormir mejor, ayudan a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando el cortisol baja, el hambre también se regula. Otro punto clave es que en la fase lútea también baja el estradiol, una de las formas más importantes de los estrógenos. El estradiol no solo regula la ovulación, también influye en el apetito, en el estado de ánimo. Cuando está alto, como en la fase folicular, solemos sentirnos más livianas, más enfocadas y con menos hambre. Pero cuando desciende, en la fase lútea, esa sensación cambia y aparece más apetito y más búsqueda de alimentos reconfortantes. La caída del estradiol también se vincularía con menos serotonina en el cerebro. Y eso puede explicar por qué en esos días sentimos más irritabilidad, más ansiedad o incluso tristeza. A veces no es solo apetito físico, es hambre emocional. Una forma de buscar equilibrio frente a una química interna que está cambiando. Saber que esto cambia también nos cambia la perspectiva. No es que no tenés fuerza de voluntad, es que tu cuerpo está atravesando un entorno hormonal diferente. Y si lo acompañás con elecciones más nutritivas y con prácticas que regulan el estrés, esos días pueden ser mucho más llevaderos. La clave es anticipar, no esperar el pico de antojo desesperante para recién ahí decidir. ¿No te pasa que en esos días de tengo hambre todo el tiempo necesito chocolate? Bueno, lo que podés probar es no negar ese deseo, pero sí acompañarlo con algo que te sostenga un poco más. Por ejemplo, un chocolate oscuro, un porcentaje alto de cacao con un puñadito de nueces, en vez de solo chocolate. O alguna tostadita integral, pero con huevo, en vez de solo la galletita dulce. La idea no es prohibir, sino combinar porque el cuerpo pueda sentir la sensación de recibir el placer, pero al mismo tiempo nutrirse. Un recurso simple es preparar con antelación los snacks que combinen proteína y fibra. Eso es clave. Tenés las opciones a manos y eso cambia porque no arrasas con todo. Por eso mi invitación hoy es que te observes en tu próxima fase lútea y registra si aparece más hambre y si aparecen antojos distintos. En lugar de juzgarlo, haz la prueba de sumar proteínas y fibra y sobre todo un ratito de gestión del estrés. Respiración, paseíto, una pausa real. Hasta acá llegamos por hoy. Hasta el próximo shot de bienestar. 5 minutos pueden ser el inicio de una nueva manera de vivir. Más sana, más alegre y más conectada con tu bienestar. Nos encontramos en el próximo episodio.